Hace 5 años tuve la oportunidad de subir al canal un video hablando sobre un maravilloso mod llamado Silent Patch, el cual corrige numerosos fallos y hace varias mejoras a la experiencia de juego en la versión clásica de PC de GTA San Andreas. Tener instalado dicho mod a día de hoy es prácticamente indispensable, y recientemente ha recibido una actualización considerable, en conmemoración del 20º aniversario del juego, por lo que en esta ocasión les quiero dar a conocer las principales mejoras añadidas, por lo que les doy la bienvenida a este video, y comenzamos de una vez. Un bug que es bastante conocido por la comunidad, e incluso es utilizado para hacer speedrunning, es el que permite matar al conductor de un auto, al entrar por la puerta del copiloto, mientras mantienes pulsado el botón para correr o el del freno de mano. A pesar de que esto podía darnos ventaja en ciertas situaciones, el autor del mod, Silent, junto a otras 2 personas, encontraron que este error se originaba en algunas comprobaciones que hace el juego respecto a si el conductor está vivo o no, que estaban invertidas, por lo que claramente era un error que debía ser corregido. De hecho, en la Definitive Edition también fue corregido este detalle. El siguiente error hace que los vehículos que ya han sido dañados totalmente, exploten más de una vez, debido a que la animación de muerte del conductor no se ha terminado de ejecutar antes de que el vehículo explote, haciendo que cuando esta termine y el conductor muerto salga del vehículo, provoque que el juego considere a dicho auto como un vehículo abandonado, en vez de considerarlo destruido, pero debido a que la salud del coche no se regenera, esto provoca que vuelva a explotar. En esta nueva versión del mod, ya no es posible que el juego considere un vehículo destruido como abandonado, de modo tal que no vuelve a explotar. En el juego base, hay un error que aparece cuando se le pide a un miembro de los families que te tome una foto, y es que al seleccionar el rifle de francotirador, se superpone la textura de la mira de este arma. Esto ya no sucede en el nuevo Silent Patch, y de hecho, este error también fue corregido en la versión de PS3 y en celulares. El efecto de ondas que aparece cuando estamos bajo el agua, tiene un problema relacionado a la resolución con la que se juega, y es que cuanto más alta es, más notorio se vuelve la frecuencia del efecto de ondas, resultando una distorsión como está jugando a 4K. Con el mod, ahora sí se ve como debería. Aunque nadie se queda a ver los créditos, estos también tienen un problema relacionado a la resolución, y es que no escalan proporcionalmente con esta, resultando que cuanto más grande sea, más pequeñas se vean las letras y se muevan más lento en pantalla. Ese problema se hacía más que evidente jugando a 4K, resultando en créditos muy pequeños, pero con el Silent Patch ya toman su forma normal sin importar la resolución. De hecho, grabé este video específicamente a 4K, para que lo puedan apreciar bien. Otro fallo más relacionado a la resolución, tiene que ver con el efecto de calor, que produce unas ondas que distorsionan ligeramente la pantalla. Aunque normalmente se ve bien, incluso si jugamos a 4K, el problema está en que el efecto no escala correctamente en caso de disminuir la resolución, y en un caso extremo como este, pasando de 4K a una resolución 480p, da esto como resultado. Ahora podemos verificar la diferencia con el nuevo Silent Patch, y es que a pesar de que cambiemos la resolución por una muchísimo menor, ahora todo seguirá viéndose igual. Creo que hacer esto no es algo común, pero de todas formas se agradecen todas las mejoras. La mira que aparece al apuntar con un mando, tampoco escala correctamente dependiendo de la resolución. A 4K se puede ver muy pequeña. Este problema no se hace tan evidente a 1080p, pero igual es una corrección que se agradece. Lo mismo pasa con la mira del lanzacohetes con atracción al calor. Aquí pueden ver la escala normal de la mira del lanzacohetes. Otro usuario conocido como Weser aportó algunas correcciones relacionadas a las animaciones. En el caso de las lanchas, cuando CJ va de pie y quieres cambiar la emisora de radio, este hace la animación como si fuera sentado, detalle que se ve bastante raro. La solución es que al cambiar la emisora estando de pie, CJ no haga ninguna animación. Un detalle con la cuatrimoto, es que en el juego base, la ropa no es afectada por el viento cuando estás usando una cuatrimoto, a diferencia de las demás motos. El mod corrige esto, y le da consistencia, de modo que no se pierde un gran detalle como ese.
Otro aspecto que tenía un gran margen de mejora, es el menú de apertura del juego cuando tienes 2 o más monitores. Originalmente, este mostraba el nombre de la tarjeta de video, lo que resulta confuso, pues no permite distinguir bien en cuál monitor quieres abrir el juego. Tampoco recuerda cuál es el monitor que elegiste la última vez, y cada vez que abres el juego se reinicia. Silent quiso modernizarlo, para hacerlo similar a los juegos actuales, y ahora te muestra correctamente el nombre de cada monitor, de modo que ahora puedes escoger entre el principal o los otros con mayor facilidad, y añadió una opción para que recuerde tu elección. Sin duda, algo muy útil. Si utilizas mods en GTA SA, es muy probable que tengas la versión 1.0, ya que es la ideal para esto. Bueno, pues si ya sabes cómo se obtiene, debes saber que esta tuvo un ligero error de desencriptado, cuando se estaba intentando quitar ciertas protecciones del juego, lo que resulta en que, tras reproducir una repetición, no sea posible reclutar a los families, pero esto no pasa en el juego base como tal. Sin embargo, ya no existe este problema utilizando el nuevo Silent Patch. Algo que suele pasar bastante, es que cuando tienes un ligero nivel de búsqueda, los policías en moto comienzan a dispararte, y aunque es normal, el problema está en que al activar trucos como Attack Me o Asnae, que sirven para eliminar el nivel de búsqueda, esto no los afecta a ellos, de modo que sigues siendo su objetivo y te siguen atacando. Eso ocurría porque esta misma tarea de disparar desde el vehículo, es la misma que utilizan las bandas, y no estaba programada para terminar automáticamente cuando el jugador se quitara la presión policial, pero Silent se encargó de corregirlo. En GTA 3 y Vice City, siempre que un auto explota, la rueda delantera izquierda se separa del vehículo. En San Andreas los desarrolladores intentaron mejorar esto, permitiendo que cualquier llanta aleatoria se pierda luego de la explosión, pero debido a un problema con las físicas, el mismo comportamiento se mantuvo en San Andreas, al menos de forma visual, porque en realidad, cuando pierden una rueda aleatoria, esta se ve que atraviesa el suelo debido a que su colisión ya no existe. El Silent Patch hace coincidir la rueda que se separó del vehículo con lo visual, de modo que ahora sí se muestra correctamente. Un error curioso, es que la suspensión del vehículo Dumper, no tiene ninguna animación, debido a un error de escritura por parte de los desarrolladores. Silent arregló el problema y ahora sí se puede apreciar su movimiento. Algo similar pasa con el Uranus, pues debido a un error de escritura, el efecto de luz que debería tener en sus luces traseras, está ubicado en la mitad del vehículo, y lo pueden observar al abrir la puerta. Una vez más, con el mod ahora sí funciona como siempre debió ser. Las versiones de PS2 y PC, tienen una diferencia en un factor de aleatoriedad, que determina si ciertos vehículos del tráfico deben encender las luces, cuando el clima es de niebla, o cuando está lloviendo. Aparentemente el código tiene cierto rango para determinar esta aleatoriedad, el cual fue reducido en PC, y debido a eso, todos los vehículos siempre llevarán sus luces encendidas bajo estas condiciones climáticas, pero en PS2 no es así, pues existe la posibilidad de que alguno que otro conductor no las prenda. El Silent Patch hace que la versión de PC sea consistente respecto a la de PS2 en este aspecto, y de este modo, ahora será posible encontrar ocasionalmente vehículos que no prenden sus faros cuando llueve o hace niebla. Algo que no debería pasar, es que en los garajes de las estaciones de policía, aparezcan vehículos aéreos o marítimos, pues no es posible sacarlos de allí a la mayoría. De acuerdo con Silent, esto ya no debería ser posible, aunque por algún motivo a mí todavía me siguen apareciendo dodos o incluso hidras. En la versión de PC, al menos con teclado, sucede que, es posible deslizarse tanto a la izquierda como a la derecha, utilizando el jetpack, presionando las teclas Q o E, respectivamente. De hecho, al mantenerlos pulsados al mismo tiempo, el jetpack empieza a rotar los propulsores, y esto sirve para flotar de manera estática, pero el detalle es que solo funciona estando en el suelo. El Silent Patch, aunque no corrige el detalle de poder deslizarse hacia los lados, como sí se puede hacer con mandos, ahora sí permite quedarse flotando en las alturas presionando Q y E. Incluso añade correcciones a algunos fallos que tuvieron versiones previas del mod. Este en particular, está relacionado con los Vertex Colors del paracaídas, pues anteriormente, al intentar corregir las animaciones del mismo, también removía los colores que utiliza en la noche, de modo que se veía brillante, cuando no debía ser así.
Versiones anteriores del Silent Patch ya podían habilitar un HUD minimalista, que fue trabajado por los desarrolladores pero no funciona del todo bien, en gran medida porque no fue terminado, el cual solo te muestra la hora, y los demás elementos, como barra de salud, dinero, o los iconos de armas, aparecen solo cuando hay un cambio en ellos, pero ni siquiera aplica para todo, ya que como pudieron ver, cuando agarré la armadura, no se mostró nada. Es interesante porque me recuerda a los GTA actuales, pero no se le puede hacer aparecer en cualquier momento. De todos modos, si lo quieren probar, deben habilitarlo desde el archivo de configuración.ini, que trae el Silent Patch. Esas fueron las principales novedades de esta actualización, del que es el mod más útil que pueden tener en San Andreas. Por supuesto que hay más, como que ya no sea posible recargar el nitro rápidamente dando reversa, o las correcciones de crasheos, pero creo que aquí hemos llegado al final del video. Si no conocen la instalación, es muy sencilla. Solo deben instalar previamente un ASI loader en la carpeta de su GTA SA, y luego de que ya lo tengan, solo arrastren los archivos que trae el mod, hacia la carpeta raíz de su juego y ya. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.